Muy bien. Ahí está, entonces, aquí, la lección, hermanos. Muy bien, hermanos, vean la pantalla. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla de su celular, de su laptop? El título de la lección de esta semana, hermano, de El la lección cuerpo 7. unificado Sí. de Cristo. Muy bien, gracias, hermana. El cuerpo unificado de Cristo, ¿no? Ese fue el tema, ¿no? Que hemos estudiado, pero ahora hay que hacer un resumen, hermanos. El cuerpo unificado de Cristo, ¿no? Esta es la lección 7 y mañana 12 de agosto se estará repasando también en cada clase de escuela sabática, ¿no? En la iglesia. Muy bien. Así que hermanos, ahora vamos a imaginarnos que estamos ya en la clase y ahí estamos con el maestro, con los compañeros ahí de clases y entonces hay que participar, ¿no? Bueno, después de confraternizar, ¿no? Conversar qué nos ha pasado en esta semana, orando, entonces se empieza a compartir ya, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? De la lección de esta semana. Y tal vez hay algunas dificultades en el entendimiento, ha podido haber eso. Y también, pues, no se pregunta y entre todos se resuelven esas inquietudes que hay, esas preguntas. Entonces, hermanos, pues aquí es el momento entonces para compartir, ¿no? Lo que hemos aprendido en esta semana aquí en la sala, ¿no? En esta sala que estudiamos día tras día. Podríamos compartir de repente algunas experiencias respecto a este tema, ¿no? El cuerpo unificado de Cristo, el cuerpo unificado de Cristo. O tal vez alguna pregunta también, algo que Hermano, la no se pregunta haya es lo entendido. siguiente. Sí, hermano Celso, buenos días. Ahí dice el cuerpo unificado de Cristo. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Ujú. Muy Ahora bien, otra pregunta ahí mismo sería, Dios nos da la vida y para qué también, ¿no? Esa es la pregunta, hermano, para responder. muy bien, hermanos, qué interesantes las preguntas en realidad. ¿Para qué Dios nos ha dado la vida, no? ¿Para qué el cuerpo unificado de Cristo, no? ¿Para qué? A ver si alguien se anima a responder esas preguntas, ¿no? Se anima a responder. A ver, tal vez las cosas que hemos aprendido también, ¿no? El para qué, ¿no? ¿Para qué? Eh, Hay preguntas también en la lección del folleto Escuela Sabática de este día, el día viernes. Me gustaría presentar también esas preguntas, añadir a la que ya hizo nuestro hermano. A ver, vamos a ver. Aquí, Seguramente, hermanos, hermano, para crecimiento de la unidad de la iglesia, para glorificar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para eso es el cuerpo unificado de Cristo sería, ¿no? Ahora bien, Dios hermano. nos da la vida ¿para qué? Para que podamos cuidar, proteger todos nuestros órganos que pertenecen a nuestro cuerpo, ¿no? Que vendría a ser el templo de Dios y cuidarlo, protegerlo y recibir instrucciones suficientes, siempre, siempre perseverantes en ese campo para que el nombre de Dios sea bien llevado donde quiera que vayamos, con todo conocimiento de Dios, de la palabra de Dios y presentar a Dios, ¿no? Eso sería. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Ahí está, las respuestas que él mismo da, ¿no? La unidad para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y, y hay muchas otras cosas más. Y aquí añadimos más preguntas, hermanos. Dice en las preguntas de hoy día en folleto Escuela Sabática, una de las primeras, dice, ¿no? Compara, dice, ¿no? La lista de dones espirituales que hemos estudiado, ¿no? En Efesios 4:11
con las listas de, dice, ¿no? De estos dones que también está en Primera de Corintios 12, 4 al 11, del 27 al 30, Romanos 12, 4 al 8 y Primera de Corintios 4 al 10. Y la pregunta dice, ¿qué diferencias y similitudes encuentras? ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? Bueno, en este caso habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? En Primera de Corintios, y así Romanos y Pedro. Porque en Efesios, hermanos, habíamos aprendido de que Dios puso, ¿no es cierto?, en la iglesia, bueno, en este caso, ¿no? A los que recepcionan, ¿no? Los dones vendrían a ser los discípulos, apóstoles, dicen, ¿no? Apóstoles, Dios pone apóstoles. Después dice profetas, Dios pone en la iglesia profetas, o sea, personas que escoge Dios, ¿no? Donde Él les da esa capacidad de profetizar, de avisar las cosas que van a suceder de parte de Dios, ¿no? También dice evangelistas, pues aquellos hermanos que se van a dedicar a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Evangelistas, ¿no? Los ha puesto en la iglesia Dios, ¿sí? Personas que se van a dedicar a predicar, caso Pablo, por ejemplo. Y también pastores y maestros, dicen, ¿no? Pastores y maestros, ¿no? Entonces, pastores, como tenemos en la iglesia, ¿no? Muchos que han decidido servir a Dios, ¿no? En esta labor del pastorado, ¿no? Estudian 5 años en la universidad, teología, y luego tienen que hacer sus prácticas, demostrar su idoneidad para ser pastores, y luego reciben su título, son ungidos para hacer ese trabajo. Entonces, ellos pues son pastores, dice, como anteriormente como había, ¿no? Pablo era, por ejemplo, un pastor también de la iglesia. Eh, Maestros también, ¿no? Entonces, en la iglesia pues, hay maestros de cada unidad, entonces Dios concede, ¿no? Todos esos dones, ¿no? Dones, dice. Y ahí vemos, los sectores somos Hermanito, nosotros. Sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanos, con todos. Buenos días. Es bonito el diseño, ¿no? El ejemplo, o como una parábola, Pablo presenta al cuerpo humano que trabaja en unidad en todas las cosas que uno hace. La cabeza piensa y el cuerpo obedece a lo que ordena la cabeza, el centro de cómputo, ¿no? La torre de control, para ir a trabajar, por ejemplo, o ir a la ducha, no, dice ya, vayan a ducharse, yo la barriga me quedo. No, todos vamos a ducharnos, ¿cierto? Y cuando alguien dice, vamos a cantar, bueno, la laringe o la garganta, si no, hoy no voy a cantar, estoy de huelga, estoy enfermo. No, cuando el cerebro, centro de cómputo, torre de control ordena una cosa, todo el cuerpo en unidad trabaja. Nadie se queda. Es una forma de presentar a la iglesia, ¿no? Cada uno cumple una función. Por ejemplo, vamos a caminar, dice torre de control. Nosotros no caminamos con las manos. Tampoco andamos con los codos, los pies se han hecho para andar. Ahora, el torre de control dice, vamos a correr, tenemos que ir a velocidad. Entonces, el cuerpo se inclina hacia adelante como que va a caerse, entonces los pies rápido, inmediatamente socorren para que no se caiga el cuerpo hacia adelante. Entonces, uno, el otro, y va a una velocidad, pero bárbaro. Y entonces todos caminan o se mueven en unidad. No puedes decir, por ejemplo, ahora ya no voy a mirar, dice los ojos. ¿Acaso miramos con la nariz? No, a eso se refiere. Cada uno trabaja. Por ejemplo, la dedicación de los niños a los bebitos, vamos, los papás, mamá van a dedicar, así como Jesús a los 8 días fue dedicado al Señor, igual hacemos la dedicación
y el pastor pone la manito sobre el bebito, él pone la mano y ora. Esa misma oración también se pone en la mano cuando los pastores son dedicados, son ordenados, perdón, son ordenados. Esa misma función el pastor pone en la cabeza del pastor, del nuevo misionero que va a ser ordenado como pastor. Entonces, el pastor puede bautizar, puede casar, puede hacer todas las funciones de un pastor, pero no así el bebito no puede decir, porque yo también fui puesto la mano en mi cabeza. No puede él querer también decir, no, no es así. A eso se refiere, ¿no? El varón es el que ha sido ungido para ser pastor, no una dama. A eso se refiere a veces ese tema cuando se toma algunas de nuestras hermanitas de repente que no están entendiendo, también se molestan. Son machistas estos hermanos, a los varones no es así, hermanos. Es una función que da. Ojalá que esté claro, hermano. Muy bien, bien, hermano Marcelino, ¿no? Bueno, a estas preguntas, como no hacía mención nuestro hermano, ya, ¿no? Dice, ¿no? Añadimos, ¿no? En clase conversen sobre algunos de los vientos de doctrina, justamente, decía, ¿no? Que tal vez alguna hermana reacciona y se molesta, ¿no? Porque la Biblia enseña de que Dios eligió a los varones para que sean, tengan la función de pastores, no a las hermanas, ¿no? Entonces, se puede molestar a alguien de repente, humanamente hablando. Entonces, ese puede ser un viento de doctrina que divide a la iglesia, divide a la iglesia. Y hay que los hermanos líderes de la iglesia, por ejemplo, adventistas, empiezan a decir, entonces, ¿cuál es lo que dice la Biblia? Entonces, dice que no, los varones, así dice la Biblia y así enseña que están, ¿no? Por Dios ordenados, ¿no? Para que hagan la función de pastor, ¿no? Pero no todos, sino algunos que son elegidos también por Dios, ¿no? Hermanos, ese viento de doctrina, pues, puede dividir a la iglesia. Ya ha dividido, ¿no? Una división de nuestra iglesia justamente se ha separado ya de nuestra iglesia. Y entonces ya ahí están con pastores que son mujeres, ya todas las perversiones que el diablo quiere introducir dentro de la iglesia a través de esa dirección, ¿no? No solamente mujeres, sino también ya homosexuales, lesbianas, todos, entonces ya están ahí, ya dirigiendo, y entonces ya no se anda de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino de acuerdo a sus criterios, a sus gustos y todo ello. Ya habíamos hecho una mención también de María, la hermana de Moisés, ¿no? Ella también cuestionó de esa manera, ¿no? A Moisés. Incluso a esto se añadió a Aarón, su hermano. Decía, ¿tú nomás acaso eres el que tiene que dirigir? ¿Acaso nosotros también no podemos dirigir? Si nosotros también estamos dirigiendo, decía así, ¿no? Y así cuestionó. Y eso fue desagradable para nuestro Señor. Inmediatamente, hermanos, el juicio de Dios llegó a la hermana de Moisés. Su carne se convirtió en blanco, una carne cocinada, cocida, ¿no? Entonces, así, leprosa se volvió, simplemente porque así cuestionó. Y eso es lo que pasa, hermanos. Hay hermanitas que de repente se molestan, pero ahí está, en la Biblia enseña, lo que dice Dios hay que hacer, no lo que nos parece, lo que nos gusta, sino. Entonces, pues ahí tuvo esta. Moisés oró, pidió, por favor, Señor, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, Señor, cúrale, sánale. Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque, a ver, incluso da una razón Dios, ¿no? Por las cosas que actuó de esa manera, los que esté pues en el desierto, por lo menos un tiempo estuvo ahí en el desierto, así pasando esa vergüenza, ¿no? Y luego Dios pues escuchó y le restituyó, ¿no? A María, porque seguramente se ha arrepentido, María, ¿no? De haber ido en contra, pues, dos hermanos.
hay que tener cuidado siempre en eso, ¿no? Miren cómo se ha dividido, ¿no? En la iglesia adventista, una división se ha separado. Con esas, con justamente ese viento de doctrina separado. Así cositas que hay aparentemente insignificantes, pero divide la iglesia, divide la iglesia. Entonces, por eso dice, en clase conversen sobre algunos de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. Y aquí la pregunta, ¿cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? ¿Cómo protegernos de esto, hermanos? Porque el enemigo se mete, pues, hermanos, dentro de la iglesia también. Puede utilizar a cualquier hermano, a mí también me puede utilizar. Ojo, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en eso, ¿no? Estar atentos. Entonces, por eso la pregunta es, entonces, ¿cómo proteger? Pues, ¿cómo nosotros nos protegemos? ¿Cómo podemos ayudar a proteger a otros creyentes, a los hermanos, ¿no? De estos daños, pues, que estos vientos pueden causarnos, ¿no? Porque hay muchos otros vientos que van fijando fechas de la segunda venida también y los separan, pues, a la iglesia. Y pastores y todos se van, pues, no con esas ideas, fijando fechas, ¿no? Y la Biblia no dice, pues, que hay que fijar fecha. Nadie sabe la fecha en que va a venir. Dios sí sabe. Y la hora, el exacto, Dios sabe cuándo tiene que venir. Entonces nosotros no sabemos. El mismo Señor Jesús dijo, no, nadie sabe. Ni los ángeles, solamente el Padre sabe. Entonces, ¿por qué pues estar fijando fechas, hermanos? Y eso divide a la iglesia, fijar fechas. Y así, muchas otras cosas, así disimuladamente se mete dentro de la iglesia, ¿no? Y divide pues a la iglesia, ¿no? Y ahí se separan de la iglesia, ¿sí? Otra pregunta, hermanos, el tercero, dice, Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad, pero nosotros dice aquí, pregunta, ¿no? Procuramos la unidad a toda costa, hermanos. Nosotros estamos procurando la unidad a toda costa, la unidad de la iglesia. En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Miren esa pregunta. ¿En qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? ¿Alguien puede dar respuesta, hermanos, a esto? Pablo está preocupado por la unidad. El Señor Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. ¿Ah? Dice, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? ¿Cómo podría ser eso, hermanos, que la unidad podría ser contraproducente? Mediten, piensen, a ver, y alguien pueda responder esa pregunta. Y yo me puse a pensar, hermanos, en la unidad que hubo en las personas que salieron bueno, después del diluvio, hermanos, pues ahí los hijos de Noé, ¿no? Dentro de ellos, no recuerdo bien los nombres, dos de ellos me parece, ¿no? Que se, eh, se apartaron, ¿no? De Dios, los hijos de los hombres, diremos así. Y después del diluvio, hermanos, ellos eran conscientes de lo que ha pasado y con la idea, hermanos, de que si hubiera otro diluvio, entonces se unifican, se unen bajo la idea de que hay que construir pues edificios altos y que la inundación que haya no alcance pues a tal altura, decían. Al Y torre. entonces empiezan a construir la torre de Babel. Entonces unifica, la gente se unifica bajo ese propósito. Y cuando hay esa unidad, hermano, no hay quien pueda ya hacer algo. Cuando uno se une así para hacer cosas malas, en este caso era malo, ¿por qué? Porque Dios había dicho de que ya no iba a haber diluvio. Entonces incrédulos eran, no creían
Entonces era un monumento a la incredulidad, pues no, hermanos. Bueno, alguien quería participar, sí. Hermano, hermana, toma tu micro, préndelo y participa. Pregunta, responde a estas preguntas. A ver, hermano. Entonces, hermano, sería unidad contrario a los estipulados de Dios. Entonces, levantar el Torre de Babel. Claro, hay mucha gente que se une, ¿no? A cosas, increíbles, ¿no? Cosas que, o sea, dentro de la iglesia aparecen algunos hermanos, hermanas, así, ¿no? Cosas, ¿cómo diría? O sea, que uno no se puede imaginar, ¿no? Cosas que con esas cosas engañan a los hermanos y los divide a la iglesia y los separa de la iglesia. Ideas raras, no sé, aparecen cosas que uno se extraña y dice, ¿cómo esto ha podido dividir? Caso, por ejemplo, ¿cómo es que entra esa idea, ¿no? En Eva, de por comer, simplemente comer una fruta que era prohibida, generó pues todo este problema en el cual estamos, hermanos, el pecado, la muerte eterna, eso de comer, nada más, ¿no? Comer, una fruta que Dios dijo que no se debía de comer. Miren ahí, hermanos, ¿ah? Así cosas que uno dice, pero eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo? Así cosas así. Bueno, bueno, hermanos, ahí está. Em, Son preguntas que nos hacemos. La lección de escuela sabática del día viernes hace esas preguntas, ¿no? Y en esta primera pregunta que decía que hay que leer también Primera de Corintios, Romanos, entonces hace mención de que los dones no solamente son, ¿no? Los dones de ser apóstol, de ser profeta, de ser maestro, pastor, sino habla de toda la actividad que las personas, los hijos de Dios dentro de la iglesia pueden hacer. Caso hay muchos dones, ¿no? Hacer milagros, hablar lenguas y todo eso, ¿no? De todo, de exhortación, el que exhorta, todo, ¿no? Son dones, pues, así dice en la Biblia, ¿no? Hay en esos textos que están mencionados aquí. Así que, hermanos, Dios nos da dones, pues, ¿no? Para que la iglesia esté unificada, hermanos, unificada, pero para hacer el bien. Estamos viendo que la unidad debe ser para hacer el bien. Pero pueden surgir más preguntas, hermanos. En este caso, a ver, en tu vida, hermano, o sea, tú como estudiante aquí en la sala, aquí, o un estudiante pues, de la Biblia, a ver, ¿cómo tú concluirías? ¿Cómo dirías en pocas palabras? Ya, aquí está el secreto. Para que estemos unidos tenemos que hacer esto, ya, en pocas palabras, esto y nada más que esto, ya está. La solución está acá. A ver, puedes decir tu hermano en forma práctica qué cosa es lo que nos puede unir, qué hacer en la práctica, porque una cosa es la teoría, que es muy buena, pero la teoría solamente, si no va con la práctica, pues va a quedar en la nada también. Tiene que practicarse, pues no, entrar en la práctica. Entonces, ¿qué cosa debemos practicar nosotros para encontrar esa unidad? El deseo, la oración de nuestro Señor Jesús es eso. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? En la práctica, veremos. O si no, pues hay que preguntarnos, ¿por qué nosotros nos dividimos? ¿Por qué uno está con una idea y otro otra idea? Sí, pero no sé, ¿por qué no estamos con la misma idea, hermanos? A ver, esa pregunta, a ver, ¿quién contesta? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Hermano ¿Por qué un Justo, pastor? Sí, hermana, por favor. bueno, justamente por lo que estudiamos en la semana, uno de los primeros días, ¿cierto? Por la falta de humildad, por la falta de mansedumbre, por la falta de paciencia y eso. Ah, muy bien, hermano. Sí, pues, ¿no? El humilde, manso, paciente, son características, ¿no? ¿De quién, no? ¿De quién?
O sea, el que no es manso, el que no es humilde, el que no es paciente, entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿No? Se revela, pues, ¿no? O sea, lo contrario de humildad es el orgulloso. Pues. No, pero yo pienso así, yo digo, es cosas son así, porque ¿quién me puede decir que yo soy libre para hacerlo? Entonces, así que yo pienso de esa manera y así que respéteme a mí ya, y así que ya. Entonces, él genera su propia idea y divide, pues, hermanos. El orgulloso no va a dividir. Lo contrario es humilde. Y la Biblia nos dice que seamos humildes, ¿no? A aceptar lo que Dios dice, no. No lo que el hombre piensa, que pensamos. Y manso ser, ¿no? Y también hay que ser paciente porque dentro de la iglesia siempre va a aparecer dificultades y hay que enseñar con mucho amor, mucha paciencia, ¿no? Bueno, eh, ahí está. ¿Qué es lo que nos divide, no? ¿Qué es lo que nos divide? Ya la hermana mencionó, ¿no? Esas características que hemos estudiado. ¿Y cómo nos vamos a unir, hermanos? ¿Cómo nos unimos? Creo que hay un problema, hermanos, en el relacionamiento, ¿no? El problema que tenemos en el conflicto que hay, hermanos, ¿no? Universal en esta guerra, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal, que es Satanás. Bueno, es el relacionamiento, ¿no? Cuando no hay una buena relación, hay división, pues, hermanos. Entonces, ya Lucifer rompió esa relación que tenía con Dios, pues, esa dependencia. No fue humilde, entonces él pensó por sí mismo, pues, se miró a sí mismo y se separó, pues, de Dios. Y entonces, y él es el que cuestiona a Dios y ha generado todo este problema engañando a Adán y Eva y todo. Bueno, a ver, hermanos, participen también ustedes. Hermanito, buenos días. Hermanos, no sé. Acá en Lucas 12:51 podemos leer donde nos dice, ¿penséis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Realmente es lo que pasa, ¿no? Hay una división, a veces también dentro de la familia y dentro de la iglesia también, ¿no? Habrá división, ¿no? En el mundo, ¿no? Para los que aborrecen la luz rechazarán su camino y sus palabras, pero en la iglesia, entre aquellos que creen la palabra de nuestro Señor y son verdaderos discípulos, nunca debemos buscar causar división entre ellos. Eso sería acerca de la división, hermanito. Ujú. En el fondo, hermanos, ¿qué es lo que divide? Pues no, digamos, al papá con los hijos, la mamá con los hijos, o y así, la suegra con la nuera. O sea, ¿qué es lo que divide, hermanos? Porque, o sea, en el fondo, y dentro de la iglesia también, ¿qué cosa es lo que estaría dividiendo? En el fondo, ¿qué es lo que divide? ¿Qué es lo que nos divide, hermanos? ¿Por qué no? Ahora, tantos grupos religiosos que hay, iglesias cristianas, hay más de 30.000 grupos diferentes, divididos. ¿Qué es lo que divide, hermanos? Porque no quieren, ¿Por qué no es uno solo? no quieren- ¿Qué es lo que divide, hermano? Sí, sí, porque hermano. no quieren obedecer, pues, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, a las reglas. Siempre los hijos se Ujú. rebelan contra el padre porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Así Satanás en el cielo también se ha rebelado contra Dios porque él quería hacer su voluntad, no quería obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? No están de acuerdo. Pienso que eso es causa la división, pues, desde ese momento.
Hermano Justo, Muy bien. Sí, hermano Marcelo. a ver, yo estaba un poquito retrospectivamente imaginando la iglesia hace 40 años atrás, más o menos, o 45 años atrás. ¿Por qué no decir 50 años atrás? Había juegos sociales dentro de la iglesia y los jóvenes después del sábado, a la noche venían todos ahí a hacer ejercicios, ¿no? Y había un juego que se llamaba el teléfono malogrado. Una persona, están todos en una ronda, todos en una ronda. Y una persona dice algo, una comunicación, algo le dice. Por ejemplo, dice, ayer en la tarde, el pastor y la hermana Julia Paredes y el hermano Hipólito Mamani Muñoz, había un joven, fueron a visitar a tal lugar. Hay una frase que inclusive copió en un cuaderno, en una hojita, lo que quiso comunicar y tiene que solamente él saber esa comunicación y en la orejita del compañero le dice esa frase, todo lo que quiso decir. Y todo lo que escuchó, la otra persona tiene que contar. Y así sucesivamente en los 10, 20, 30, 40 o 50 personas que están en la ronda, y al último le preguntas, dice totalmente diferente. Ya ni siquiera aparece el pastor, ya ni siquiera aparece el hermano Hipólito Mamani Muñoz, tampoco la hermana, ya lo han ido a visitar, han ido a jugar, no sé, tonteras. Eso es lo que trae el chisme. Y en la Biblia mismo dice, no andarás chismeando en el pueblo de Dios. Eso trae ¿cómo se llama? División, peleas, y muchas cosas. Y esos son frutos de la carne. Y lo que nos invita es practicar los frutos del Espíritu: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, humildad, todo ello, ¿no? Entonces, allí están las cosas que hacemos, ¿no es cierto? Trae división en la iglesia. Entonces, cuando tú tienes que escuchar algo, mejor es escucharlo directamente, no cuando alguien chismea algo. Y si tú quieres hablar algo de alguien, habla cosas lindas de él. Es verdad, todos tenemos cosas negativas, pero si eso nosotros lo maximizamos, los daños a esa persona y también al grupo. Eso es importante también tomar en cuenta. Muy bien, hermano. Muy bien. Bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, otra cosa que he estado viendo, estaba leyendo un poco del Espíritu de Poesía y hacía mención acerca de el carácter, hermano. El carácter. El carácter es el conjunto de hábitos que tenemos, hermanos. Los hábitos. Como está haciendo mención nuestro hermano Marcelino, ¿no? Tantos dones nos da Dios, o sea, las facultades, capacidades Dios nos da, pero hay que trabajarlos, hermanos, hay que ponerlos en la práctica, hermanos. Nos da. Es como que ya, uno tienes un terreno, pero el terreno está lleno de piedras. Tú quieres tener, bueno, cultivar y tener frutos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Tienes que hacer, sacar todas las piedras, remover la tierra, y ahí tienes que estar trabajando, ¿no? Tienes que plantar las semillas, regar, cultivar, bueno, cultivar, hacer todo ello, y de ahí vienen los frutos. El carácter es así, los hábitos son así. Dios nos da facultades y hay que trabajar en eso, hay que poner en la práctica. Es una vida y tenemos facultades que Dios nos ha dado a todos, y hay que trabajar. De repente nuestro carácter, entonces hay que, como piensas, hay que sacarlo, ¿no? Y plantar la semilla, las cosas que Dios nos dice, y entonces haciendo las cosas, haciendo los frutos, ¿no? Como dice por el Espíritu Santo. Entonces cambia el carácter, cambia, los hábitos cambian, ¿no? Entonces, y eso es importantísimo, hermanos, ¿no? Eso es importante, ¿no?
que lo que tenemos que hacer. A veces sabemos la teoría, en nuestra cabeza está todo de repente, pero en la práctica no lo hemos practicado. Lo podemos repetir de memoria, tal vez las cosas que dice Dios, pero no lo hemos practicado. En la vida práctica la gente nos ve, pero no nos ve como lo que decimos, ¿no? Entonces, uno tiene que practicar y es lo que quiere Dios, ¿no? Que lo pongamos en la práctica. Entonces, buscar esa unidad implica, hermanos, pues que todos nuestros hábitos estén conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y practicar y practicar y practicar, ¿no? Bueno, Hermano, Hermano, justo sí, buenas. Quisiera, sí, por hermano. favor, mire, yo hice una pregunta con respecto a los dones el otro día que nos tocó ese tema. Entonces, eh, Dios repartió dones, reparte a dones en la iglesia, muchos dones. Y la iglesia está integrada por varones, mujeres, ancianos, niños. Entonces, todos los seres humanos tienen dones. Eh, a eso yo me refería en la pregunta que hice la vez pasada. Y también con respecto a profetas, hacía mención a que nuestra hermana Elena es mujer y fue profeta. Entonces, sé que en la Biblia dice que el anciano debe ser varón. Eso sí está escrito. Mm, no desconozco, y yo tampoco quiero ser pastora, ni mucho menos, ¿no? No es mi don. Yo me doy cuenta que ese no es mi don. No me ha dado ese don Dios. Entonces, eh, y no les da es de ser ancianos, ¿no? Entonces, yo quisiera, a veces interpretamos como si fuera un teléfono malogrado las cosas, las preguntas, porque las preguntas se hacen para conocer más. Entonces, en ese sentido fue mi pregunta. Yo quería comentarlo. Muy bien, hermanita. Bien, gracias, hermana. No, sí, toda pregunta es importante y eso nos lleva pues a reflexionar y profundizar un poco más en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pero lo importante a todo esto, hermanos, es encontrar las respuestas, ¿no? Las respuestas. Encontraba un texto bíblico donde dice que hay que exhortar, que hay que, bueno, decir las cosas como dice la Biblia, ¿no? Bueno, esas cosas que están escritas en la Biblia, ¿no? Son las únicas que nos puede, pues, unificar, ¿no? De la Biblia, ¿no? Entonces, para toda pregunta que pueda haber, el Señor Jesucristo, justamente al ataque del enemigo, siempre contestó con un escrito está, decía, escrito está, escrito está. Y hay que tener conocimiento de la palabra de Dios para no desviarnos, ¿no? A un lado u otro lado. Siempre con escrito está, escrito está. Bueno, bien, hermanos, voy a- vamos a ver lo que nuestro hermano Sergio ha preparado para esta semana. Le vamos a dar una lectura también a este resumen que ha hecho nuestro hermano Sergio. Vamos a ver. El cuerpo unificado de Cristo, hermanos. Y el texto para esta semana fue pues Efesios 4, 11 y 12. Ahí está en la pantalla, dice, ¿no? El mismo dio a unos el ser apóstoles, dice, ¿no? O sea, dones, ¿no? A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, miren el propósito, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos, dice, ¿no? A los santos para desempeñar su ministerio, dice, ¿no? Para desempeñar su ministerio. ¿Qué más dice ahí? Vamos a ver. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto sintetiza toda la lección de esta semana. Que Dios da dones y dentro de la iglesia da esas facultades, capacidades que hay que desarrollarlo, ¿no? Siendo apóstoles, siendo profetas, siendo
evangelistas, pastores, maestros y muchos otros que dicen otros pasajes bíblicos. ¿Para qué, hermanos? Para que todas estas responsabilidades, ¿no? Esas capacidades, o siendo capacitados en esto, ¿no? O sea, perfeccionados los santos o capacitados los santos. ¿Para qué? Para desempeñar pues el trabajo, ¿no? O sea, bien capacitados, como Pablo está bien capacitado, entonces desempeña su ministerio y así también nosotros bien capacitados, desempeñar nuestro trabajo, nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, ¿no? La edificación, Eh, no lo contrario, ¿no? No de crecimiento, sino debe haber crecimiento, ¿no? Edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia del Señor tiene que crecer. Es el texto bíblico, ¿no? Y en el desarrollo, nuestro hermano comenta, ¿no? Y dice, una vez terminada la parte doctrinal, o sea, la teórica, el apóstol Pablo, hermanos, pasa pues a la parte práctica de su carta. Estamos hablando ahora de la práctica, ¿no? ¿Qué cosa hay que poner en práctica? ¿Cómo aplicar pues en la vida del creyente y de la iglesia lo aprendido hasta ahora? De eso se está hablando, hemos hablado. Dado que Cristo ha derribado el muro de separación, convirtiéndonos a todos en hermanos y hermanas, sin distinción étnica ni cultural. Efesios 4, pues no, nos muestra cómo hacer realidad la unidad en la iglesia. Pues, ¿cómo hacer la unidad en la iglesia? Y lo sintetiza aquí en Hermano, nuestra lección. Sí, hermano. ahora pregunta sería, ¿en qué consiste la práctica? ¿Cómo es práctica, hermano? Eso tal vez podemos definir, ¿no? Ujú. Bueno, la práctica, por decir, hermanos, no, yo soy impuntual. O sea, estoy habituado a llegar siempre tarde. Ese es un hábito, es parte de mi carácter, ¿no? Y eso está mal. Pero el cristiano es puntual, el cristiano, ¿no? Es puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a practicar ahora esa puntualidad? Entonces, de la noche a la mañana, no voy a poder, tengo que practicar. Entonces, no sé, me pondré un despertador, no sé, oraré al Señor, despiértame, Señor, y así. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo conmigo. Yo no estaba acostumbrado a levantarme temprano, a estudiar la lección así, sino a la hora que me le despertaba así, de repente, ¿no? Tarde. Pero ahora he aprendido juntamente con ustedes, ¿no? Se ha abierto esta sala con la intención de, sí, de estudiar la lección en nuestro grupo. Y pues ya pues así día tras día, ya me estoy habituando, pues hermanos, estoy habituándome, ya me parece casi normal, ¿no? Estudiar cada mañana, ¿sí? Lo que no, antes no hacía, ¿sí? No hacía. Y yo soy adventista ya pues de a los veintitantos años, creo, ¿no? Entonces yo antes ni conocía la escritura de la Biblia, no tenía nada de ese hábito. Y siendo aún cristiano, también no tenía ese hábito de levantarme temprano y la primera hora de la mañana dedicar al estudio. Entonces, botando la frazada, todo así, orando, luchando en la cama, así, ¿no? Entonces, vencer esos hábitos malos, pues ahora practicar hábitos buenos. Entonces, y así, practicando, practicando, día tras día, y así. Uno tiene que practicar, pues, año tras año, tiene que practicar. Entonces, esos hábitos ya son los correctos, pues, ¿no? Así, ya estamos mirando al modelo que es Jesús, que él hacía a la primera hora de la mañana, salía a orar. Entonces, así como nosotros estudiamos, pues, él también en comunión con su Padre. Entonces, es así, hermanos, ¿no? Eso también lo que veo en la agricultura, en el cultivo en la tierra, está. Entonces, nuestro carácter es deforme, todo, ¿no? Como las piedras en el campo. Entonces, tú con el pico, yo estoy viendo, escarbas la tierra, sacas la piedra, por más grandes, chicas que sean. Es, entonces, eso es, estás practicando, yendo a la práctica, pues no. Y ahí siembras, pues no, la puntualidad, por decir ya. O sea,
Entonces tienes que desechar, botar estas cosas tan mal en mi vida, es el tiempo, me desvía, entonces tengo que botar esas cosas, pues, ¿no? Como estoy diciendo, la puntualidad o hacer el bien o saber dar, aprender a dar, ¿no? Entonces voy plantando eso, ¿no? Y día tras día, voy, como se echa tierra, agüita, se cultiva otras cosas, día tras día, y entonces de por sí va dando los frutos. Entonces la práctica va en esa dirección. Así como el jugador también de fútbol, todos los días está entrenando, 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 hasta que entra en la cancha de fútbol y mete goles, ¿no es cierto? Entonces es su fruto. No sé si Her- capta la idea nuestro hermano. Hermanito, Sí, hermano. también podemos ver, Job, era Job, ¿cómo se llama? Que tenía bienes que Dios le había dado. Veía, miraba o buscaba a las personas que necesitaban ese. Entonces él iba y les daba a cada uno, ¿no? Y nosotros también igual debemos hacer, ¿no? Ver las necesidades, de repente alguna amiga, algún vecino, que no es dentro de la iglesia, ¿no? Que es fuera de la iglesia de repente, ¿no? También dentro de la iglesia necesita. Entonces, no solamente con nuestras oraciones, hermanito, sino también de repente necesita para su medicamento, o necesita ropa, o necesita alimentación, ¿no? O también estar viendo eso, ¿no? Por ejemplo, la otra semana creo que entró la hermana Joyce que estaba muy triste, llorosa, y ella necesitaba no solamente de nuestras oraciones, sino y nosotros como hermanos, si vive en Lima. Usted que ahora está en Lima, de repente puede visitarle a esta hermanita, todavía parece que no es hermanita, ¿no? Y solo entró por la invitación de alguna hermana de ahí del grupo. Entonces, ella, por ejemplo, necesita una ayuda, una colaboración, de repente de 10 soles, 5 soles, y es algo, ¿no? Yo pienso, hermanito. Entonces, también su vida espiritual, ¿no? Compartiendo la palabra, hermanito. Eso también es una ayuda, una preocupación que debemos tener nosotros, y eso también nos une, ¿no? Al cuerpo de Cristo como iglesia, que somos la iglesia, eh, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén, hermano. Amén. Eso es Muy bien, práctica. hermano. Sí, pues ahí está, ¿no? La práctica, hermanos, es importante. De repente no Hermano, estamos así justo acostumbrados y hay que practicar y así. Sí, hermano Marcelino. la práctica. Qué bueno, hermano, cuando pregunta y participa se enriquece la lección. Recuerdo dos historias, ¿no? Jesús siempre contaba historias para poder enseñar a sus oyentes, ¿no? Cuenta de una familia que era adventista, tenía un burro y estaba en problemas económicos, tuvo que venderlo y alguien de una comunidad cercana se lo compró al burrito. Lo que pasa es que el burrito trabajaba solamente 6 días, el séptimo día nunca le han hecho cargar, pues entonces ese, ese burrito el sábado pues no cargaba, pues no. Y ellos querían cargar el sábado, hay bultos, y no quería, se echaba al suelo así, y vino a quejarse pues. Me has vendido un burro ocioso, no quiere trabajar los sábados. Yo le explicó, pues, ¿no? Nosotros somos adventistas, entonces nuestro burrito trabaja solamente 6 días. ¿Y cómo así esto? Dice, ah, y ahora pues aquellas familias adventistas, porque el burrito predicó, ¿ves? Otro, en Cusco hay personas que vienen del campo y trabajan como estibadores, lo dicen cargadores, ¿no? Y de domingo a viernes trabaja, pasa por la puerta de una familia, exactamente con su soga, así a trabajar y exactamente, prácticamente es como un reloj, pasa a esa hora. Y, pero el sábado va bien cambiadito, con
una camisa blanca, pantalón azul, una corbatita y la Biblia en la mano. Pasa por su puerta y camina. Y el vecino dice, ¿dónde va este caballero que todos los días trabaja como estibador, cargador, pero el sábado va bien cambiadito? ¿A dónde va? Lo voy a seguir, dice, ¿no? Le siguió, pasó por la Cala, llegó a la avenida Pardo, dobló a la mano izquierda, 2 cuadras, al lado del cuartel había un templo, entró. Y el caballero también entró, se sentó al último. Y le gustó el tema que escuchaban allí. Y ahora es adventista. Gracias por el testimonio, por la práctica de un estibador. Entonces, nuestra práctica hace mucho y nos lleva a Cristo. Bien, hermanos. Bien, vamos a Sí. ir, vamos a continuar entonces ahora con el resumen, ¿no? Que hizo nuestro hermano Sergio Fustero. Él lo resume de esta manera, ¿no? La primera parte él lo pone ahí, buscar la unidad. Y en esta primera parte hay subdivisiones. La unidad del está aquí, que habla más bien como cómo obtener la unidad. En la segunda parte sí hay subdivisiones, 3 subdivisiones. Entonces ahí dice, primero los 7 unos, el dador de los dones, el propósito de los dones. Y la tercera parte, el resultado de la unidad. Ahí habla acerca del crecimiento en Cristo que estamos hablando en este momento, ¿no? Muy bien, entonces, miren, está dividido en 3 partes, ¿no? Primero, buscar la unidad. Segunda parte, cómo obtener la unidad, ¿no? Y el tercero, el resultado de la unidad. Y ahí está, hermanos, así sintetizado toda nuestra lección en esas partes, ¿no? Bueno, y lo desarrolla pues nuestro hermano, ¿no? Ahí en su presentación, primero buscar la unidad, ¿no? Entonces, primero la unidad del espíritu, ¿no? La unidad del espíritu, como dice Efesios 4, versículos 1 al 3, que ya lo hemos leído, ¿no? En esta semana. Entonces dice, ¿no? Para conseguir la unidad del espíritu, que habla en Efesios 4:3, ¿no? Pablo insta a los efesios a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. O sea, vivir de una manera digna, ¿no? Del llamamiento que han recibido. Hermanos, ¿qué cosa es pues digna, hermanos? La palabra digna, ¿no? Vivir de una manera digna del llamamiento que has recibido. Yo digo, bueno, a veces nos miramos también, ¿no? Las cosas que nos rodean. Si tenemos un presidente, como ahora tenemos aquí en el Perú una presidenta, diré, entonces uno está recibiendo una responsabilidad, tiene que ser digno o digna. O sea, tú recibes una responsabilidad que tú tienes, es un maestro de repente, no sé, eres ingeniero, entonces esa responsabilidad que tú tienes, debes de llevarlo con dignidad. ¿Qué significa digno? Pues no. Tienes que ser digno de ese llamamiento también, pues no. Una tremenda. Habíamos hablado también de embajador. Si el Señor nos ha puesto en este mundo como embajador, entonces debemos ser dignos pues de ese llamamiento de embajador. O sea, ¿cómo es una persona digna? O sea, que va a vivir cumpliendo esa responsabilidad a toda cabalidad, pues no, hermanos. Correcto. Claro, correcto, ¿no? Entonces, ahí la lección está hablando de la dignidad, ¿no? Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Si somos cristianos, tenemos que vivir pues como cristianos, eso nos está diciendo. ¿Cuál es esa manera? Es esta manera. Entonces, el cristiano tiene que vivir con humildad, tiene que ser humilde, ¿no? Eso tiene que haber en nosotros, hermanos, humildad. Por decir, alguien me llama la atención, ¿no? Sea quien sea, por decir una persona, un borrachito, o sea, quien sea, me puede llamar, oye, tú eres tal cosa, que esto, que... Entonces, si soy humilde, hermanos, tengo que evaluar lo que me está diciendo. ¿Quién sabe? Por muy borrachito que sea, de repente Dios lo está usando a él para decirme las cosas que están mal en mi vida. Y si soy humilde, yo voy a aceptar y voy a decir gracias, ¿no? Sí, tienes razón. Eso está mal en mi vida.
Entonces, el humilde es así, pues, ¿no? Acepta. Bueno, si no está de acuerdo, o sea, está diciendo una cosa que no es cierta, bueno, tú sabes que tener paciencia también para soportar, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Y seguir adelante. Bueno, entonces la humildad, una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. Porque, hermanos, si alguien tuviéramos orgullo, ya estamos perdidos, pues, hermanos. El orgullo, por muy chiquitito que sea, hermanos, nadie que tenga orgullo, por un pequeñito orgullo, nadie va a entrar al cielo con orgullo. Nadie va a entrar. Pues tenemos que ser humildes. El orgullo tenemos que botarlo. Botarlo. Así como botamos cosas que no sirven a la basura, nuestro orgullo tenemos que botarlo así. Tenemos que ser humildes. O sea, aceptar lo que dice Dios, su palabra, con humildad, ¿no? Humildes. El Señor Jesús es el modelo. Fue manso y humilde, obediente a los mandamientos de Dios, hasta morir en la cruz del Calvario. Obediente, ¿no? Entonces, el humilde, es obediente, ¿no? A los mandamientos de Dios. Así, Jesús es nuestro modelo, ¿no? Entonces, humilde, ahí está. ¿Cómo es la manera entonces acá, como dicen, ¿no? Ya, vivir es una manera digna del llamamiento que nos hace. Pues tenemos que ser humildes, hermanos, humildes. Todos tenemos que ser mansos, con mansedumbre, dice, tratándonos con cortesía, consideración y amabilidad. Si no estamos todavía así, tenemos que practicar, pues, hermanos, ¿no? De repente somos muy bruscos al hablar, no sé, no, o sea, no sabemos así tratar, ¿no? De repente en el corazón todo está bien, todo, ¿no? Pero a veces nuestra forma de, de hablar así de repente no es la adecuada y podemos estar hiriendo, ¿no? Entonces tratar de mejorar en todo ello, ¿no? Tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer esto, aceptarlo también los llamados de atención con humildad. Entonces, tratarnos con cortesía, con consideración y amabilidad. El cristiano tiene que ser manso, entonces, ¿qué más dice? Entonces, la otra parte es la paciencia, ¿no? Entonces, el cristiano tenemos que ser pacientes, capaces de soportar la provocación o las pruebas, ¿no? Claro. Pacientes, hermanos, no, no reaccionar ahí a veces como fosforito uno reacciona, se enciende, se pelea, no, pero ¿por qué? No. Entonces, eso hay que trabajar, hermanos, ¿no? Tenemos que desechar eso, ¿no? De Hermano Justo, buenos días. ser pacientes, ¿no? Hermano, buenos días. Buenos Pase. días. Buen A día. veces la teoría nos rebalsa, buenos días hermanos, Mm. la teoría nos rebalsa y en la práctica tal vez lo hacemos lo contrario. No somos capaces de soportar los insultos, las provocaciones, nos molestamos, ya cambiamos de cara, de genio, de todo. Entonces en la práctica sabemos, pero no lo hacemos lo que debemos hacer como buenos cristianos, creyentes en Dios, en Cristo y Espíritu Santo. ¿Qué hacer? Muy bien, ¿qué hacer, hermanos? Justamente estamos hablando de ese asunto, ¿no? Practicar, ¿no? O sea, llevar a la práctica y orar, pues, ¿no? Yo lo que me imagino es, Señor, ¿no? Tengo esto, Señor, que está mal en mí. Solamente tú de repente sabes, bueno, entonces estoy haciendo mal, te estoy deshonrando, Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame. Y entonces tengo que trabajar de esa manera, ¿no? Día tras día, hora tras hora, siempre, ¿no? Trabajar en ese asunto, ¿no? Pedir a Dios, mirar al Señor Jesucristo y así. Y nos equivocamos y hay que reconocer, pues, nuestros errores, hermanos. Decir a las personas de repente, ¿no? Perdóname, perdóname, estoy reaccionando mal, perdóname, ¿no? Y aprender a cerrar la boca a veces, ¿no? Y entonces, tenemos que trabajar, pues, hermanos, o sea, práctica, es eso, la práctica. No es que eso va a venir así, como dirías, un cambio de la noche a la mañana, ya cambió tu carácter. No es así, pues, hermanos. No, sino uno tiene que trabajar, trabajar.
Ojalá que desde pequeñito, desde niño, uno ha aprendido, ¿no es cierto? Su papá, su mamá le ha enseñado todas las cosas bien. Entonces ya es muy fácil, ¿no? El terranito está bien, ¿no? Y practica todas las cosas bien. Pero los que uno ha conocido el Evangelio de repente ya tiene muchos hábitos, así como Pablo decía, hoy miserable de mí, decía, yo quiero hacer el bien, pero esta carne, hay leyes que sean, o sea, hábitos que se han inscrito en la carne. Entonces eso me lleva a hacer el mal, siempre el mal, el mal. ¿Cómo voy a solucionar? Él también dice, entonces la práctica. Pues, ¿cuál es la práctica? Mirar al Señor Jesús, mirar al Señor Jesús, ¿no? Que Él es el autor, pues no el consumador de la fe que estamos estudiando, la única fe. Entonces Él mira, ve, entonces se concentra en Él y entonces va trabajando en todo lo que Él debe de hacer. O sea, hace las cosas de Dios. Comete sí errores, pero Él reflexiona de en sus propios errores y va creciendo, 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 sí. Es lo que vemos en la Biblia, la vida de Pablo, ¿no? Entonces, él mismo reconoce sus errores que está cometiendo en lo que predica y todo, y lo menciona, ahí está en la Biblia. Entonces, tenemos que trabajar, hermanos. No podemos quedarnos así, no, o sea, ya así soy, así voy a morir. No, pues, no se puede llevar al cielo, pues no, algo de orgullo, o sea, si no vamos a pelear, ¿cómo hacer peleas en el cielo ya si vamos a vivir ahí eternamente? Hermano, Ahí, sí, sí, hermano, bonito acá en dígame. Hebreos, dice 12:14, hermano, mira, dice lo siguiente, siga la paz, o seguid, da lo mismo, sigue la paz con todos, o sea, sin excepción alguna, y la santidad, dos elementos importantes, la paz y la santidad, sin la cual, sin ello, nadie verá a Dios. La pregunta es, ¿quieres ver a Dios o quieres escuchar a Dios? Eso es la pregunta, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces ahí justamente dice ahí una compás, un vínculo, unión que se alcanza cuando cada miembro de la iglesia desarrolla las tres virtudes anteriores. La paz viene, hermanos, cuando vamos a caminar con humildad, botando todo el orgullo, ¿no? Humildes, dependiendo de Dios completamente. O Hermanito, mansedumbre también, ¿no? No pelear. Y con paciencia, ¿no? Y así va a haber paz. Sí, hermano, también podemos leer acá en hermano. Mateo, Mateo 18, 1 al 4. ¿Qué nos dice? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Como si un niñito es Amén. muy bonito, ¿no? Se pelea un ratito cuando están jugando con los otros niños y al rato están jugando nuevamente, ¿no? La humildad también, hermanitos, ahí podemos ver y ser como niños. Ven, hermanitos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está. ¿Qué más se ha puesto nuestro hermano? A ver, ¿cómo obtener la unidad? Ya, ¿cómo obtener la unidad? Vamos a ver, aquí me Siete equivoqué. unos. ¿Cómo obtener la unidad? Dice así, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Dice los 7 unos, ¿no? Los 7 unos. Entonces, esa unidad está basada en lo que ya es uno. Hermanos, esto es importante, la unidad, la unidad. O sea, uno en todo. Por ejemplo, en el matrimonio también, hermanos, esposa y esposa, aunque hemos sido hechos de diferente como manera, o sea, con ciertas características el varón, otras características la mujer, pero ya no son dos, sino son uno, se complementan, ¿no? Entonces, vamos a ver la unidad también aquí en la iglesia, o sea, hay que mantener. ¿Cómo? Por ejemplo, habla la lección de la unidad, eh, un solo espíritu, pues hermanos. Entonces, hablando del Espíritu Santo, hermanos, aquí habla de 3 unos.
un solo cuerpo, o sea, el cuerpo es la iglesia, hermanos, que tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Un solo espíritu, hermanos. A la vista, hermanos, entonces, pues, ¿qué pasa, hermanos, dentro de la iglesia cuando hay dos espíritus en la iglesia? Hay, pues, pelea, discusión en la iglesia, hermanos, en la junta de iglesia, digamos, ¿no? Cuando no está el Espíritu Santo, entonces hay otro espíritu, entonces hay, pues, disensión, discusión ahí, no se ponen de acuerdo. Entonces, y acá nos está diciendo un solo espíritu, no espíritu, ¿no? En la iglesia, un cuerpo, un espíritu, ¿no? Una esperanza. Bueno, la esperanza tiene que ser la misma, pues hermanos, no hay dos esperanzas, sino es una sola la esperanza, ¿no? Que tenemos, ¿no? Ahora, respecto al Hijo también, ¿no? Un solo Señor, hermanos, un solo Señor, ¿no? Un Señor, hermanos, una fe. Bueno, en este caso, mirar al Señor Jesús, porque en el Señor Jesús está todas las doctrinas, la palabra de Dios, los mandamientos, todo en la práctica está en el Señor Jesús. Miramos a Él, entonces, ¿qué queremos saber? De humildad. ¿Y a quién voy a mirar? No le voy a mirar al pastor X, Z, no, al hermano tal, no, porque yo me puedo decepcionar así. Tengo que mirar pues al Hijo, ¿no? Al Señor Jesucristo, ¿no? A ver, de paciencia a Jesús, de mansedumbre a Jesús, ¿qué cosa? En amor a Jesús. En todo, como modelo tengo que mirar al Señor Jesucristo. Entonces, ahí, una fe, ¿no? ¿Qué más? Un bautismo también, ¿no? Así como el Señor Jesús también se bautizó, un solo bautismo, ¿no? Y respecto al Padre, un único Padre, pues hermanos, ¿no? Un solo Padre que está sobre todos, en todos y por todos, ¿no es cierto? Ahí está. Unidad, hermanos, unidad. La unidad en todo, en todo. Se hace mención a 7 aspectos, hermanos, ¿no? La iglesia, al Espíritu de Dios, a la única esperanza, a nuestro único Señor Jesucristo, el único camino. Pues muchos dicen, ¿no? Para llegar a Roma, puedes ir por cualquier camino. No es así en la vida cristiana, ¿no? No puedes ir por muchos caminos. Es un solo camino y ese es el Señor Jesús, un único camino. Tú no puedes llegar a Dios a través de una persona, por aparentemente santa que sea, no. Solamente a través. El único camino es un único camino ahí, pues, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Y los mandamientos de Dios también, pues, no son únicos. No es que uno puede inventarse, cambiar, no. La única fe, o sea, las doctrinas son únicas. Bueno, el bautismo también es único. Muchos pueden decir, yo me bautismo solamente que mm, me van a echar unas gotitas en la cabeza, de repente agua. Y así, no, el bautismo está escrito en la Biblia y es único, es por inmersión. Tienes que ser sepultado dentro del agua, es muerto, ¿no? Al hombre antiguo. Y dice, no, pero yo puedo hacerlo así a mi manera, que esto, tantas cosas no puede ser, pero no es así, pues es un solo bautismo, una sola forma de bautismo. Jesús dejó con su ejemplo, bautizándose en el río Jordán, él fue sepultado dentro del agua. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, que otro apóstol también bautizó, ¿no? A un hombre que vino de África. Había un pozo de agua y él decía, pues yo creo, dice, ya se crece, entonces quiero bautizarme. Entonces había agua, lo sepultó pues dentro del agua de ese pozo que había en el camino y así me bautizó. Hermano, Bueno, una pregunta. sí, hermano, pregunta. La pregunta es, un hermano, un ser humano se ha bautizado evangélico, o sea, dominical. Y él y ahora entra a la adventista. ¿Se puede volver a bautizar o ya no? Hay diferentes opiniones al respecto. ¿Qué decimos nosotros ahora? Hay que mirar la Biblia, hermanos, ¿no? Hay que ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a ese asunto, no? Hay un caso en el cual habían sido bautizados muchas personas, pero sin el conocimiento, ¿no? Sin el conocimiento de que realmente, pues, hay el Espíritu Santo, es el que se recibe en el bautismo y todo ello. No conocemos nada de eso, ni siquiera nos han hablado y muchas cosas no conocíamos. Entonces el apóstol Pablo, creo que es, no sé, alguien me recuerda,
Entonces ordenó pues que fueran bautizados, o sea, correctamente, porque el bautismo es único, la forma correcta de bautizar, ¿no? Único. Si hay algo que faltaba o algo así, ¿no es cierto? El bautismo correcto tiene que hacerse así. Entonces, eso sería, porque hay un solo bautismo, ¿no? Un solo bautismo. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Debemos esforzarnos en conseguir la unidad, hermanos, cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios. Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. Adoramos a un solo Señor y no a varios. O sea, en este caso, hermanos, referido a varias doctrinas que dicen, referidos, pues, no, respecto, por ejemplo, una doctrina que podríamos decir que Dios dice que el día de descanso, de reposo, es el día sábado. Y entonces, alguien, un grupo religioso, dice, no, podemos guardar el domingo, pero eso no enseña la Biblia. No, pero ya hay un pero, ¿no? Pues ya los ven a su modo de pensar, dicen, no, pero Jesús ha resucitado. Una hermana también me dice, hermano, así, ¿no? Hay un mercado ahí, donde yo predicaba. Hermano, dice, ella era evangélica, ¿no? Dice, hermano, ya sé por qué nosotros guardamos pues el domingo y se debe guardar el domingo. Me dice. A ver, hermano, dime, le digo. Entonces me dice, a ver, hermano, a ver, ¿qué cosa le puedes dar a Dios? ¿Lo primero o lo último le darías a Dios? Lo primero, pues, hermana, le digo. Ahí está, tú mismo has respondido, hermanos. A ver, dime, a ver, ¿qué día es el día domingo? Primer día de la semana, pues, hermano. Y sábado es el último día. Ya está. Mire, nosotros estamos dando por el primer día de la semana, me dice ella. Por eso, pues, guardamos el domingo, ¿no? Miren su razón, ¿no? Su doctrina de ella, así. Muchos buscan así, a su conveniencia, las cosas, pero no importa que el día sea el último día de la semana, pero Dios ha dicho, pues, no, el sábado es el día de descanso. Entonces estamos haciéndole caso a Dios, ¿no? No sé si van captando la idea, ¿no? De ahí aparecen, ¿no? Así falsas doctrinas incluso. Bueno, es de que Dios esté en todos. No significa, hermanos, que todo sea Dios o sea panteísmo. Eso también, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Cuando dice que Dios también está en todos y por todos y en todos, dice, ¿no? No es que, hermanos, la naturaleza sea pues Dios, o sea, el árbol sea Dios para que adore al árbol, o que los animalitos también sean Dios para adorar a los animalitos, como muchos lo adoran, o que los cerros también sean Dios. No, no es así, pues, hermanos, pero muchos lo adoran, pues, a los cerros como, pues dicen, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces, y lo adoran, pues, ¿no? Y así. Entonces, a eso es una herejía que se llama panteísmo. O sea, no está de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo a la Biblia. Pero sin embargo, pues hay mucha gente que adora la naturaleza, pues hermanos, ¿no? Entonces, eso no está enseñando la Biblia, no está enseñando. Cuando dice que Dios está en todos, es porque el Espíritu Santo, pues, es el que está, pues, hermanos, en nuestros corazones, nos sella Dios con su Espíritu Santo, ¿no? Eso está hablando de la iglesia, hermanos, ahí en ese caso. Eh, bueno, ahí está, hermanos, entonces la unidad, ¿no? Los 7 uno. El dador de los dones, hermanos, la otra parte, ¿no? Usando una interpretación libre de Salmo 68, 18, Pablo presenta a Jesús descendiendo pues a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. Aquí también a veces hay preguntas que de repente genera algunos conflictos de repente, ¿no? Pero hay que leer la Biblia siempre, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? Dice, una vez obtenida la victoria, ¿cuál general triunfante asciende al cielo para ser exaltado? O sea que Jesús vino del cielo, o sea, Dios se encarna, viene del cielo, desciende a esta tierra en primer lugar. Y luego de que el Señor vence al enemigo, ¿no? En esta guerra espiritual, a Satanás, entonces, a todos los cautivos esclavizados por el pecado, pues nos liberta, ¿no? El Señor Jesucristo con su muerte en la cruz.
Y entonces, ¿qué pasa? Él asciende al cielo y es exaltado en el cielo y del cielo pues da dones también, capacidad para que la iglesia que todavía está en la tierra pues salga victoriosa, pues, ¿no? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces, aquí dice, tras ser exaltado, Jesús dio dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en Pentecostés. Por ejemplo, el Espíritu Santo se derrama abundantemente en el Pentecostés, pues, y ahí miles por miles se bautizan, ¿no? Se entregan así. Aunque el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, como dice Primera de Corintios 12, hermanos, ahí dice, ¿no? El Espíritu Santo es el que administra los dones. Estos dones nos son dados por gracia, gratis, ¿no? Conforme a la medida del don de Cristo. Entonces nos da, ¿no, hermanos? En función a que nosotros recibimos a Cristo, nos da dones, ¿no? Capacidades. Esto implica que Jesús es, en realidad, el dador de los dones. Bueno, ¿qué otra cosa más? El propósito de los dones, hermanos. Efesios 4, 11 a 3 dice. Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino está aclarando acá, ¿no, hermanos? A 4 grupos de personas receptoras de estos dones. O sea, los que reciben. Claro, que está dando dones, pero los que recepcionan lo mencionan. Apóstoles son receptores de estos dones, ¿no? Para dirigir, ¿no? Al pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Los profetas también, ¿no? Para que avisen las cosas que van a suceder, que Dios dice, ¿no? Entonces ahí está. Entonces hace esa mención. Receptores son los profetas, reciben el don de la profecía. Los evangelistas, también las personas que reciben, ¿no? Ese don para ir a predicar. Entonces, los pastores y maestros también personas que reciben ese don del pastorado, de la enseñanza también. Entonces, ahí está. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tienen en común, ¿qué tienen en común todos ellos, hermanos? Son los ministros que deben edificar el cuerpo de Cristo. Ellos son los responsables de conseguir y mantener la unidad. Hay hermanos de los líderes, hermanos. Hay de nosotros, hermanos. Si nosotros como líderes estamos dando mal ejemplo, hermanos, cualquier errorcito que estemos presentando, ya, estamos arruinados para la perdición, de repente toda nuestra iglesia, si somos ancianos de iglesia, directores de escuela sabática, actividad misionera, bueno, tantos cargos que hay dentro de la iglesia. Si estamos dando mal ejemplo, hermanos, estamos pues condenándolo a toda nuestra iglesia. Esto, hermanos, es importante reflexionar, hermanos. Dice, en la iglesia del siglo XXI, el rol del apóstol lo desempeñaban los pastores que administran a un nivel superior a la iglesia local, unión, división, dicen, ¿no? Los evangelistas, los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación, los pastores maestros son los que pastorean iglesias locales, y los profetas, Dios nos ha dejado no nos ha dejado sin este don que actualmente se manifiesta en la obra de Elena G. de White. Está haciendo un ejemplo, hermanos, pues aquí de la iglesia en la cual estamos ahora nosotros, hermanos. Entonces, adentro de nuestra iglesia tenemos pues nuestros pastores, ¿no? Y también tenemos maestros dentro de nuestra iglesia, ¿no? En la escuela sabática tenemos maestros, ¿no? Y también a esta hermana, ¿no? Elena de White, Dios lo ha elegido. Y la iglesia, para la iglesia ha escrito muchos libros. Que hay, hermanos, cuando uno lee, escuchas, hermanos, que hay llamadas de atención también para corregirnos. Y a veces a uno no le gusta eso, entonces no quiere leer. No, pero ¿por qué? Y reacciona, ¿no? Porque quieren seguir en el pecado, pues, ¿no? Entonces, uno tiene tenemos todas estas bendiciones, hermanos. Todo Dios nos da, y así que nosotros debemos ajustarnos humildemente, ¿no? A todo lo que Dios nos da. Practicar todas las cosas. Si no estamos pudiendo, hermanos, hay que orar, pues, ¿no? Hay que orar para que Dios nos dé esa capacidad de adquirir, ¿no? Todos esos hábitos correctos. El resultado de la unidad, hermanos, finalmente, ¿no? El crecimiento en Cristo. ¿Qué peligros pueden alterar la unidad, hermanos?
la falta de crecimiento, niños. O sea, ese es un problema que hay que resolver en nuestra iglesia, hermanos. O sea, a veces ya se bautiza una persona, ya puede ser de 50 años, imaginamos, ya, recién ha conocido al Señor, se bautiza. Pero es un niño, pues es un bebé, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué necesita? De la compañía de toda la hermandad, no que hay que instruirlo, hay que cuidarse, equivocará por acá, por allá, con paciencia hay que estar enseñando. De repente si ya no quiere venir, se queda, entonces hay que visitarlo, entonces, porque el enemigo le está atacando, le está atacando. No conoce todavía todas las cosas, hasta que llega a conocer. Pues, por ejemplo, este miércoles, un hermano ahí en el grupo donde estoy asistiendo aquí, contaba su testimonio, pues, hace cuánto tiempo conoces al Señor? Hace 2 años, 3 años, dice, ¿no? O sea que recién eres bautizado y él estaba ahí como prácticamente como un líder ahí, ¿no? Así como una columna de ese grupito. Así, hermano, y la hermana, la esposa dice, yo conozco desde hace muchos años la palabra del Señor, dice, pero mi esposo, en este problema del COVID, él se iba a morir. El hermano me dice, ya estaba como un perro que está muriendo, así estuve muriendo. Pero alguien, ¿no? Alguien que le dio, ¿no es cierto, no sé qué cloro, no sé qué le había dado, entonces, con agua, así. Se ha recuperado, ha tenido su recaída ya, porque se fue rápido a trabajar, después otra vez se recuperó y otra vez, y no murió, pues está vivo. Y entonces él, como tenía tiempo, hermano, dice ahí solito, que tenía que estar encerrado, escuchaba, ¿no? Toda la radio, el Zoom, todo, predica, todo, escuchaba los mensajes, Pastor Bullón, de todo. Hermanos, y ahora conoce más que yo, dice la esposa, más que yo conozco. Y ahí está el hermano, bien plantado en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, eh, uno tiene que crecer, hermanos, tiene que crecer estudiando, tomando decisiones y estudiar cada día como lo estamos haciendo, ¿no? La falta de crecimiento en niños, ese es un peligro cuando uno se estanca, como niño nada más. Conoció un poquito y así como cristiano, así a duras penas viene a la iglesia o hace alguna cosa y así. ¿Por qué? Porque no está creciendo, pues ese es un problema, hermanos, un peligro, hermanos. Todos tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Otro peligro, dice aquí, la aceptación de falsas enseñanzas, zarandeos por todo viento de enseñanza. Entonces, hermanos, uno llega a aceptar falsas enseñanzas o escuchar, ¿no? A veces es ese problemita de escuchar, hermanos, ¿no? He visto muchos hermanos fieles en la iglesia adventista, pero por ahí se les escucha, qué bonito están predicando, ¿no? Así otros pastores, otras doctrinas, ¿no? Como todo le parecía bonito y después ya no viene a la iglesia. Dice, oye, ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Por qué ya no viene? No, es que estoy escuchando también estos mensajes así. Y ya sí, a pesar que él estaba bien firme, era líder, pero ya estaba entrando otros mensajes, ¿no? Otras doctrinas y que lo estaba separando. Entonces, la aceptación de falsas doctrinas. Hay que tener cuidado, hermanos, que leemos, que escuchamos, hermanos. Eso hay que tener cuidado, eso, ¿no? No confiarnos como Eva, ¿no? Ella habrá pensado, no pasa nada, ¿quién me va a engañar? Ya sé que que está queriendo engañarme, pero no me va a engañar. Entonces ella se defendía, pero le engañó, pues, hermanos. No hay que entablar conversación así como Eva con Satanás. ¿No? Si ya sabemos que ahí está falsas doctrinas, enseñanzas, ¿para qué ya vamos a estar escuchando o vamos a estar yendo allí? No tiene sentido, que vamos a ser engañados. Bueno, ese es un peligro. Otros, lobos espirituales, quienes emplean artimañas engañosas. Hermanos, no se dejan notar, pues el enemigo no se va a dejar engañar, o digo, no se va a dejar notar los engaños. Para evitar estos peligros, hermanos, debemos afianzarnos en la verdad con amor. Afianzarnos en la verdad, hermanos, con amor. No así renegando, peleando, no, con amor. Y esforzarnos en crecer en Cristo, hermanos, mirando. Aunque las personas citadas anteriormente por Pablo son responsables de mantener la unidad, todos y cada uno de los miembros de iglesia tenemos
nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad. Tú, hermano, que estás en esta sala, tienes la parte de mantener esa unidad en el grupo donde tú estás, en la iglesia donde tú estás. Muy bien. Y finalmente, miren cómo se cierra el resumen de la lección, hermanos, a través del Espíritu y Profecía. Dice, la unión de los creyentes en Cristo, hermanos, la unión de los creyentes en Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos. Si yo estoy unido, hermanos, a Cristo, mi hermano está unido a Cristo, la hermana está unida a Cristo, en mi grupo, ¿no? Todos los niños están unidos a Cristo. Entonces, automáticamente, un resultado natural es que todos estamos unidos, ya pues. Si estamos personalmente cada uno unidos a Cristo, así como el matrimonio, el esposo está unido a Cristo, la esposa está unida a Cristo, los hijos están unidos a Cristo, automáticamente ya es la unión de la familia, pues, ¿no? Hay unidad en la familia, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra, hermanos. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Amén, hermanos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, otra cita dice así, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Hermanos, dentro de la iglesia hay hermanos que tienen diferentes dones. Oye, yo me admiro, ¿no? Oye, tú le digo, ¿cómo es fácilmente traes a los jóvenes? Fácilmente tú convences a la gente y los traes a las iglesias. Oye, yo no tengo esa facilidad. O sea, cada uno tiene su don, pues, ¿no? Y así unos pueden hacer unas cosas con facilidad, ya están habilitados para eso. Se complementa, pues, ¿no? Entonces eso dice el plan de Dios, es que haya unidad en la diversidad. Aunque somos diversos, pero hay unidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial pues para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Así dice el Espíritu de Profecía. Que Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, yo creo que, sí. A ver, hermanos, y pues nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a algún hermano o hermana que nos despida. Hermano Celso, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Ya está bien, hermano, vamos a Por favor. arrodillarnos en el lugar donde nos encontramos. Vamos a hacer la oración correspondiente de esta mañana, hermano. Padre eterno, gracias te damos, Santo, el privilegio de escuchar tu palabra a través de la lección de escuela sabática como resumen todos los viernes. Señor, hemos estudiado el cuerpo unificado de Cristo, que debe ser totalmente unidos en tu palabra, en tu nombre, para alcanzar la salvación. Son los requerimientos, Señor, del cielo, que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Por favor, bendice a todos los hermanos presentes en plataforma y sus familiares también. Señor, estamos agradecidos en este día, esta mañana, y acompáñanos este día en las actividades correspondientes. Te agradecemos en nombre sagrado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.